Muy buenas tardes, compañeros, compañeras doctorando, doctora Miriam. Es un verdadero placer para mí y para mi compañero, el magíster José Alfredo Cariz Galicia, compartir en este espacio una reflexión crítica sobre el concepto de lo que es la ideología, la cultura en la educación inclusiva y multicultural, tomando como base teórica a Theo van Dijk, 1998, y a Páez, 2003. Nuestro objetivo realmente es mostrar cómo estos conceptos se interrelacionan y las aplicaciones que tienen para la práctica educativa contemporánea. Siguiendo el mismo orden de ideas, es necesario definir qué es la ideología y qué es la cultura. Vamos a tomar en consideración los autores antes mencionados y vamos a definir lo que es la ideología. Según Van Dijk, 1998, es un sistema de creencias colectivas que organiza la visión del mundo de un grupo social. Un ejemplo sería la ideología feminista, que no solo defiende la igualdad, sino que transforma las prácticas culturales en el aula y va más allá, transforma también las prácticas culturales en una sociedad en general. Tomo a colación este ejemplo, puesto que se relaciona con mi tema de tesis doctoral que tiene que ver con la coeducación. Bueno, sigamos con el otro concepto que vendría siendo el concepto de la cultura. La cultura, según Páez, 2003, son patrones socialmente adquiridos de pensamiento, sentimiento, acción en un marco simbólico colectivo que integra valores, símbolos y hábitos compartidos. Un ejemplo podría ser la escuela multicultural. La cultura se refleja en las rutinas. La rutina, exámenes, horarios, símbolos, lenguas, celebraciones, narrativas, celebraciones de efemérides, narrativas históricas. Es importante señalar que las relaciones dialécticas entre la ideología y la cultura. Valores culturales como producto de la ideología. Para Van Dijk, las ideologías especifican que los valores culturales son centrales: la libertad, la igualdad, la justicia. En la práctica, los valores y las normas escolares están orientados como marcos ideológicos. También la adecuación de la ideología a la cultura existente. Según Páez, las ideologías deben adecuarse a la cultura y esto significa que las creencias ideológicas surgen en consonancia del contexto cultural. Un ejemplo de ello pudiera ser la forma de practicar una religión, que varía según las normas de género, la autoridad y la tradición de cada sociedad. Muchas religiones aparecen como efecto de contextos culturales históricos y luego refuerzan aspectos de esta cultura. También la difusión ideológica mediante el discurso cultural. Van Dijk subraya que las ideologías se expresan a través del discurso. Un ejemplo, el uso del pronombre nosotros, que en el aula puede excluir o incluir, mostrando cómo el lenguaje es un vehículo de la ideología. En cuanto a la cultura dinámica como caja de herramientas, Páez destaca que la cultura es una caja de herramientas que los individuos usan creativamente. Un ejemplo pudiera ser reasignar rituales y dar cabida a distintas tradiciones. Con esta reflexión los dejo con los aportes que tenga que realizar mi compañero José Alfredo Cariz. Un placer haber compartido con ustedes. En la práctica educativa inclusiva y multicultural, los vínculos entre ideología y cultura adquieren relevancia directa. Soy José Alfredo Cariz Galicia y estaré aportando mi visión y aportes a este interesante tema. Como educadores sabemos que en un salón de clases coinciden estudiantes de distintos orígenes y esto exige reconocer las ideologías implícitas en el ámbito escolar. En el material revisado para esta temática, Páez, entre otros, nos señala que la atención a la multiculturalidad escolar va a exigir pensar y explicitar valores de tolerancia. En otras palabras, la ideología de la educación debe integrar explícitamente el respeto hacia la diversidad como un valor central. Sin embargo, también advierte que el problema principal de la multiculturalidad no se encontraría en las diferencias culturales en sí mismas, sino en la subordinación que genera el grupo mayoritario hacia el minoritario. Esta observación es crucial, ya que implica que si no se atiende críticamente, la ideología cultural dominante en la escuela puede invisibilizar o marginar a los grupos minoritarios.
Por ejemplo, un currículo que se centra solamente en la cultura mayoritaria, de facto, va entonces a invisibilizar a el resto de participantes que se creen que son de una cultura inferior. Desde una visión crítica, el docente inclusivo debe examinar cómo su propio discurso y práctica pedagógica puede reproducir o desafiar estas ideologías implícitas. Cada interacción en el aula está impregnada siempre de un supuesto cultural. Cuando seleccionamos los contenidos, cuando planteamos ejemplos, cuando interpretamos comportamientos, el educador siempre va a transmitir creencias sobre lo que es normal o deseable. Por ejemplo, al presentar un texto literario, la valoración que el maestro otorgue a ciertos valores va a reflejar una ideología que proviene de su propia cultura escolar. Van Dijk nos recuerda que el lenguaje usado en el aula puede reforzar categorías de nosotros frente a ellos, que son los estudiantes. Si el docente no es consciente de esto, puede sin querer promover prejuicios. La educación inclusiva implica transformar la cultura escolar para que sea realmente plural. Esto significa impulsar prácticas didácticas y normas de convivencia que valoren todas las culturas presentes. Por ejemplo, incluir contenido de diversas tradiciones culturales, celebrar festividades de distintos grupos, inclusive establecer criterios de evaluación que reconozcan diferentes estilos de aprendizaje. Una educación crítica e intercultural busca que los estudiantes reflexionen sobre los prejuicios culturales y que aprendan a comparar ideologías. Por ejemplo, analizando críticamente roles de género desde perspectivas de distintas culturas. En este sentido, el docente actúa como mediador cultural e ideológico, facilitando que los alumnos se comuniquen y confronten sus visiones propias del mundo. Según la bibliografía revisada, el enfoque educativo inclusivo debe articular valores culturales de equidad y de igualdad. Esto con el reconocimiento de las prácticas culturales de los alumnos. No basta con tolerar las diferencias, también es necesario promover activamente esa cultura escolar a la cual estamos basando el respeto mutuo y la legitimidad de todas las identidades. Solo así se atiende la verdadera sintonía cultural del aula y se va a evitar que la escuela se convierta en un agente de homogenización ideológica. Desde mi propia experiencia como docente he observado directamente la importancia de desenmascarar las ideologías subyacentes en estas prácticas educativas. Por ejemplo, trabajando con estudiantes de diversos países, noté que siempre había diferencias en cómo valoraban la autoridad, cómo valoraban el esfuerzo personal o el papel de la familia. En un caso particular, al discutir sobre la noción de éxito en la vida, algunos estudiantes consideraban tan importante lograr las metas personales como el reconocimiento a sus padres. Otros ponderaban más esa armonía familiar. Al dar espacio a estas perspectivas en clase, pude ver que cada expresión respondía a una ideología cultural sobre el individuo y la comunidad. Y esta experiencia reforzó mi convicción de que como educador debo ser consciente de mis propias creencias, evitando imponerlas como verdades absolutas a los estudiantes. Puedo decir entonces que me he dado cuenta que al integrar los contenidos culturales variados en la enseñanza, se puede fomentar un clima de mayor inclusión. Esto puede motivar a promover cuestionamientos reflexivos, como qué prácticas se consideran normales y por qué se consideran normales. Esto me deja con una duda. ¿Un análisis crítico de ideología y cultura puede transformar la práctica pedagógica? Bueno, podemos asumir que la educación es un espacio de poder simbólico y procuro siempre contextualizar estos contenidos desde diversas perspectivas, lo cual puede animar a los estudiantes a compartir sus creencias. Esto no solamente va a enriquecer el aprendizaje, sino que va a evidenciar cómo la ideología configura las interpretaciones culturales que traemos a las escuelas. La experiencia me puede demostrar que la inclusión y el respeto es indispensable para trabajar con los alumnos. La relación ideología-cultura no es entonces un asunto teórico irrelevante, sino que también es el centro mismo de la práctica educativa multicultural. Muchas gracias por su atención.